Hola amigos, bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a ver el procedimiento para calcular una bayoneta de 3 codos, pero cuando las dos tuberías están formando un ángulo obtuso, en este caso 120 grados. 120 grados de pega a pega. Entre la parte ya entre tubos pues nos va a formar los 60 grados, ¿cierto? Creo que lo que le falta 120 para llegar a 180. En donde la medición en campo nos dio que desde el borde hasta la pega del otro tubo está a 4000 milímetros y que la distancia entre ellos es de 5000. Que la distancia del tercer punto de la bisectriz del tercer codo se encuentra a 4000 a esta distancia, y que de aquí a acá se encuentra a 3200 milímetros. Para la medida de este punto, vuelvo y los invito a que se vean el video donde expliqué la primera bayoneta de tres codos, la que es empalme a 90 grados. Ahí explico claramente de qué se trata este tercer punto y por qué se da la bayoneta de tres codos, y cómo sacar estas medidas para que nuestra bayoneta nos quede con las especificaciones requeridas. Para este ejercicio vamos a trabajar con tubería de 18 pulgadas. Entonces, bueno, y le voy a dar unos avances de 350 a los codos. Entonces, después de haber prolongado las líneas centros, ¿sí?, de cada una de las tuberías y de ubicarlas con el tercer punto, se nos van a formar los respectivos triángulos, ¿cierto? Van a formar este triángulo de acá, este otro triángulo de acá, que son los que nos van a dar las medidas de los grados de los codos, ¿cierto? Y los respectivos carretes o niples. Y aquí con este se van a formar estos dos triangulitos de aquí, ¿cierto? Va a formar este triangulito aquí, en el cual vamos a tener su hipotenusa, que va a ser el avance del codo, en este caso va a ser 350 milímetros. Y vamos a tener el ángulo de acá arriba, que va a ser este mismo ángulo de 60 grados. Igual para este otro triangulito de acá, que va desde la mitad del tubo hasta el vórtice, que vamos a tener su hipotenusa, que va a ser el radio del tubo. Como es tubería 18, entonces vendría teniendo una hipotenusa de 228.6 milímetros. Y vamos a tener también este ángulo de acá, que también va a ser de 60 grados. Entonces tenemos que, así como hicimos en los ejercicios anteriores, tenemos que desarrollar estos dos primeros triangulitos, hallar todos sus lados, para poder hallar la medida de los catetos de este triángulo, ¿cierto? Porque este sí sale básicamente haciendo la suma y la resta con estas medidas que nos dan acá. Entonces estos triangulitos ya los tengo aquí, ¿sí? Donde tenemos este del avance, que es 350, el ángulo de 60. Tenemos el otro de acá, los dibujé exactamente igual como aparecen en la figura, para que sea más fácil identificarlos. Tenemos el de acá de la hipotenusa del radio del tubo de 228.6 con su respectivo ángulo de 60. Entonces, para desarrollarlos tenemos que calcular sus catetos, ¿cierto? Volvemos y utilizamos la fórmula de polares en la calculadora, ¿sí? En donde voy a volvérsela a hacer aquí para volverla a explicar, aunque ya la he hecho en otros videos, pero es muy sencilla. En la función de polares vamos a hallar la hipotenusa y el ángulo, bueno, aquí el ángulo ya lo tenemos, aquí no hay necesidad de utilizar la polares, ahí me estaba confundiendo. Simplemente vamos a hallar los catetos, ¿cierto? Entonces, para hallar los catetos, pues fácilmente, simplemente para hallar el cateto adyacente, cogemos la hipotenusa y la multiplicamos por el coseno de 60. En este caso 350 multiplicado por el coseno de 60 nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 175. Y 350 multiplicado por el seno de 60 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 303. Igual hacemos para el otro triangulito.
228.6 por el coseno de 60 nos va a dar que tiene 114.3 cateto adyacente, y 228.6 por el seno de 60 grados nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 198. Entonces, ya después de haber desarrollado todos sus lados de estos triángulos de aquí, ya podemos proceder a calcular los catetos de este triángulo de acá. Por ejemplo, para calcular este triángulo de aquí, este cateto de aquí, lo que tenemos que hacer es, a estos 4000 le vamos a sumar el cateto opuesto de este triángulo y el cateto adyacente de otro triángulo, ¿cierto? Entonces 4000 más 198 más 175 nos va a dar que es 4373, ¿cierto? Toda esta altura, mejor dicho, toda esta distancia de aquí hasta acá arriba, ¿cierto? Toda esta nos va a dar que es 4373. Y ahora lo que tenemos que hacer es básicamente restarle los 3200 y ahí vamos a hallar este primer cateto de aquí, que al restárselo pues nos va a dar que es 1173, esta distancia aquí acá. Ahora, para hallar este cateto de aquí, vamos a restarle al cateto opuesto de este triángulo, le vamos a restar el cateto adyacente de otro triangulito para hallar esta diferencia que hay aquí. Entonces, a 303 le restamos 114.3, nos va a dar que es 188.7. De 188.7 es esta distancia de aquí a acá, que al restársela a 4000 pues nos va a dar que es 3811.3. Entonces ya aquí ya resolvimos los catetos de este triángulo. Ahora, para resolver los catetos de este otro triángulo, ya es mucho más breve. Hacemos que de aquí hasta acá mide 3200. Le vamos a restar los avances, que es de 350, y esta distancia aquí acá, y ya vamos a tener esta distancia de aquí, que es de 2850. Para hallar este de aquí, pues a estos 5000 le vamos a restar los 4000, ¿cierto? Para saber la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿cierto? Ya sabemos que son 1000. A esos 1000 le vamos a sumar el radio del tubo, ¿sí? La distancia que hay de aquí a acá. En este caso el radio es de 228.6, entonces nos va a dar que esta distancia de este cateto es de 1228.6. Y aquí resolvimos ya los lados de los catetos de nuestros triángulos. Aquí tenemos este, que es el de acá, ¿sí? Tenemos el cateto de 1173 y de 3811.3. En este triángulo tenemos que hallar tanto la hipotenusa como sus dos ángulos. Entonces aquí sí utilizamos la función de polares. Vamos a hallar este ángulo de acá. Entonces, como vamos a hallar este ángulo de acá, entonces utilizamos este cateto como cateto adyacente. Entonces en la calculadora hundimos polares, ¿cierto? Escribimos 1173, ojo que esta coma de aquí, y escribimos el otro cateto, que es 3811.3. le damos igual y nos va a dar la hipotenusa. Ahí está 3987.7, cuando yo aquí lo redondeo al 8, te lo puse de 3988. Y para el ángulo hundimos RCL, esta tecla aquí, con la tangente, ¿cierto? RCL tangente, y ahí nos va a dar el ángulo. Es de 72.9, yo lo redondeé a 73 grados. Entonces ya aquí resolvimos este triángulo. Ya sabemos que el ángulo de acá es lo que le falta a este para llegar a 90, entonces queda de 17 grados. Lo mismo vamos a hacer para el triángulo de abajo. Lo mismo, con la misma función de polares. Metemos este, como necesitamos hallar, bueno, en este triángulo de aquí sí hallamos los dos ángulos, porque con este ángulo de acá nos va a servir para hallar los grados de este codo, y con el ángulo de acá nos va a servir para hallar los grados de este otro codo. Pero para este solamente necesitamos hallar este ángulo de aquí, que con este ángulo de aquí nos va a dar el ángulo de los grados de este codo de acá. Entonces, como necesitamos hallar es este, entonces utilizamos este cateto como adyacente, lo escribimos en la calculadora como polares, 2850, 1228.6, nos va a dar que tiene una hipotenusa de 3103.5, y al hundirle RCL tangente nos va a dar que tiene un ángulo de 23.3 grados.
Ya aquí ya resolvimos todos los dos triángulos. Ya sabemos que este codo de aquí, los grados del codo acá, es de 23.3 grados. Para hallar el codo de acá, lo que tenemos que hacer es sumar el ángulo de aquí, que nos dio aquí, junto con el ángulo de acá, y restárselo a 90, ¿cierto? El ángulo de ahí nos dio que es 23.3 más 17 grados, que fue el otro ángulo que nos dio acá. Eso se lo vamos a restar a 90 y nos va a dar que este codo de aquí es de 49.7 grados. Para hallar el de acá, tenemos que sumar este ángulo de aquí con este ángulo de acá y restárselo a 180. Bueno, a este porque de acá se le resta 180 y porque a este se le resta solamente 90. Resulta que si prolongamos esta línea, ¿cierto? El ángulo de acá va a ser el ángulo que se nos va a formar aquí, ¿cierto? Si prolongo esta línea hacia el infinito. Entonces, el ángulo que se me va a formar con respecto a esta línea acá va a ser el ángulo que va a tener este codo, porque obviamente es el ángulo que necesitamos que gire para que empalme con otra línea que viene acá. Pero como aquí se nos forma un ángulo de 90, ¿cierto? De 90. El ángulo total de apertura es 180, pero al tener un ángulo de 90 que se forman los dos triángulos, pues ya simplemente este se omite y simplemente se suma este con este y se le resta al resto de los 90 que hacen falta para llegar a 180. Entonces de ahí sale ese ángulo. Pero acá no se nos forma ningún ángulo 90, sino que los dos ángulos están formando completamente el resto, ¿cierto? Entonces si yo prolongo esta línea hacia acá, también nuevamente el ángulo que necesito es este ángulo que se forma aquí. Y como es un ángulo llano, son 180, entonces tengo que sumar este con este y restárselo a 180 para saber el ángulo acá, que va a ser el mismo ángulo de giro, ¿cierto? Que necesitamos para que empalme con esta línea de acá. Entonces, siendo así, tenemos que este ángulo de ese triángulo arriba es de 73, ¿cierto? Y el ángulo de este triangulito de acá ya sabemos que es de 60 grados. Entonces, al sumarle 60 más 73, se lo vamos a restar a 180. Y nos va a dar que el ángulo de aquí es de 47 grados. Y aquí tenemos ya resuelto todos los grados de nuestros codos. Y ya simplemente queda es calcular los carretes, ¿cierto? Y los respectivos radios. Los carretes ya sabemos que le dimos un avance de 350, significa que es 350 para acá también, 350 para acá, 350 para acá y 350 para acá. Entonces a estas hipotenusas simplemente le vamos a restar que 350 y 350, es decir 700, ¿cierto? Acá unas hipotenusas. Y ahí nos va a dar la distancia de los carretes. Ahora, para calcular los radios, ya sabemos que los radios, ¿cierto? Vamos a utilizar los avances, en el cual los radios, pues obviamente va a ser la bisectrices. Esos triángulos van a ser las bisectrices de ese codo. Entonces obviamente se nos van a formar un triángulo rectángulo donde vamos a tener el cateto opuesto, que va a ser el avance que le dimos, que en este caso es 350, y el ángulo, como es la bisectriz, es la mitad del ángulo total del codo, ¿cierto? Entonces nos van a formar estos triangulitos que tengo acá. Ya tengo el triángulo del codo arriba, tenemos el avance 350 y como dio 47, entonces la mitad de 47 23.5 grados. Entonces, para hallar el cateto adyacente, que va a ser el radio de ese codo, simplemente cogemos 350, lo dividimos por la tangente de 23.5 y nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 805, que viene siendo su radio. Lo mismo para el codo del medio, que nos dio 49.7 grados. El avance sigue siendo el mismo de 350. La mitad de 49.7 viene siendo 24.85 grados, que 350 al dividirlo por la tangente de 24.85 grados nos va a dar que tiene un adyacente de 755.7 milímetros. Este viene siendo su radio. Y para el del codo abajo, también nuevamente 350 de avance. Ya sabemos que es de 23.3 grados, viene siendo la mitad 11.65. Entonces 350 dividido la tangente de 11.65 grados nos va a dar que tiene un cateto adyacente de 1697.5, que viene siendo su radio. Entonces listo amigos, y ahí calculamos todo y nos va a quedar el requerimiento de la siguiente manera. Aquí tenemos ya la bayoneta ya
trazada, ¿sí? Como nos va a quedar. Entonces tenemos un codo inferior de 23.3 grados, el del medio de 49.7 y el de arriba de 47, con sus respectivos radios de 1697.5, 755.7 y de 805. Para este ejercicio, al codo abajo lo hice con dos virolas, de una entera y la otra pues dividida en dos, donde va a tener la vilora entera de 11.6 grados, su carrete de 2403.5. Para el codo del medio lo hice con tres virolas, dos enteras y la otra pues dividida en dos, donde cada virola entera va a quedar de 16.5 grados. Lo mismo para el de arriba de 47 grados, tres virolas, va a haber dos enteras y otra mitad dividida en dos. De cada vilora entera va a quedar de 15.6 grados, con su carrete de 3288 y las respectivas pegas donde va a quedar el tubo, 18 pulgadas. Nuevamente les recuerdo, estas pegas de aquí, las que son perpendiculares a la línea del tubo, pues no se hacen, o sea, se omiten, simplemente se suman las medidas que nos dan en las respectivas plantillas y bueno, se hace corte por donde indica la plantilla, ¿cierto? Vuelvo y les comento sobre la situación que les he dicho en las demás bayonetas de 3 codos, que si la bayoneta donde se va a ubicar entra de una, pues se fabrica tal cual. Si no, pues lo ideal es hacerla en dos partes, ¿sí? Y ahí sí se daría una de estas pegas de aquí, puede ser esta de aquí o puede ser esta otra de acá. Se bisela y se puntea y ya se presenta en campo y se suelda. Entonces nada amigos, eso es todo. Espero que les sirva de mucho, que sea de muy útil este tipo de ejercicios que les estoy compartiendo. Y nos veremos por un próximo video en el cual ya vamos a ver ya el último tema de bayonetas, que tiene que ver con una bayoneta sencilla de empalmes paralelos, pero en la cual donde no se utilizan carretes, es decir, donde no se utilizan niples, sino que se unen por dos codos únicamente. Entonces nada amigos, hasta la próxima y estamos pendientes para un próximo video.